Bueno, otra pregunta es, ¿para qué sirven las emociones? ¿Cuál es la función de las emociones? Hoy estamos en día 25 de diciembre y estas fechas son muy emotivas. Normalmente la gente pues se desea lo mejor, es cuando se concentra una gran cantidad de personas en un fin común que normalmente es positivo y que si bien esto atrae una gran vibración de alta luz a diferentes zonas del planeta, hay que entender algunas cosas con relación a las emociones. Entonces la pregunta es muy buena, creo que además adecuada para la época. Justamente hablando con un hermanito en Sudamérica, le deseaba esto, ¿no? A veces no tomamos la conciencia clara de solo es un mero formalismo el desearte la felicidad. La Navidad, lo que representa la Navidad, para muchos tal vez la llegada de la conciencia crística, el ejemplo del Maestro Jesús, como un ejemplo de vida para nuestra propia vida. Sin embargo, no es que esto esté mal, pero él me respondía de una manera muy linda, me decía, bueno, yo te deseo la felicidad, dice, no solo este día, sino todos los días y todos los años y toda la vida. Dice, pero no tanta, dice, porque también hay cosas negativas. Y si bien no se trata de desearte lo negativo, hay que entender que es así. Entonces, no nos podemos engañar o disfrazar una pseudo felicidad solo por un día. Y de ahí que sea importante este tema de las emociones. Y bueno, las emociones se podría decir que es algo que existe desde el inicio de la formación del universo mismo. Antes de estar en este planeta, antes de que existiera incluso esta forma de vida, con otras razas, ocupábamos esta información como parte de un estímulo a la energía para generar la vida. Es decir, otras razas cósmicas consideran la emoción como una enfermedad, incluso como una enfermedad mortal. Y bueno, aquí en los planetas de tercera dimensión, donde la densidad es más baja y la vibración es baja, igual no estaría muy lejos de esto, pero finalmente es necesario porque hemos venido a experimentar. Y para ir comprendiendo más esta parte de las emociones, si bien no voy a pegar estrictamente la etimología de la palabra emoción, voy a hacer una traducción allegada que sería energía, motion, movimiento. Por tanto, emoción es el movimiento de X energía, de una forma de energía. Y la energía, como es el movimiento de la energía en el universo entero, todo es movimiento de energía, por tanto podemos decir que ya de hecho el universo es ilusional. Entonces algo como negar las emociones sería un poco ridículo. Ahora bien, hay que entender también que si bien es el movimiento de la energía, cómo es que funciona en esos planetas específicamente, y hay que entender que tenemos en ese movimiento energético la luz o los fotones solares, que es la energía universal, se va manifestando de diversas formas a través de la vibración. Y aquí en la tercera dimensión podemos decir que las formas son un conglomerado de esos fotones de luz en desorden. Y al estar en ese desorden adquieren una forma específica que es ilusoria, a la cual nosotros le llamamos materia. Cuando entran en un orden más armónico, estas se van volviendo cada vez más sutiles y van siendo vibraciones cada vez más altas. Pero el movimiento de esta energía siempre es a través de la polaridad. Por tanto, exige, como este campo electromagnético donde hay un polo positivo y un polo negativo, que da lugar a ese movimiento con un eje específico. Y ahora bien, si tenemos un polo positivo y un polo negativo,
porque la luz viaja de forma helicoidal en el universo entero, y así es como se mueve toda la energía, ya que todo es, como se mencionó antes, un conglomerado de luz en desorden o en X número de vibración o de orden, hasta que se hace totalmente sutil y de repente incluso intangible para los sentidos corporales. No quiere decir que no esté ahí, solo que vibra más alto, pero contiene un eje que es el núcleo, que tiene una potencia específica que está determinada por dos polos. Es decir, el movimiento de la energía hacia el polo positivo y negativo genera un eje o núcleo que tiene una potencia específica. Por tal motivo podríamos decir que una de las funciones de las emociones son generar esa potencia, generar ese potencial que nos permite hacer algo. Es decir, si la energía solamente se recargara sobre un polo, genera un desequilibrio tremendo. Si fuera hacia el polo positivo, no todo podría ser bonito ni sería lo más correcto, no se podría vivir así porque se tendría como una cierta limitación y ya no podríamos seguir avanzando. Por tanto, magnéticamente, como un imán, el polo positivo busca el negativo y el negativo a su vez busca el positivo en ese movimiento de la energía que hace que se genere ese potencial que nos permite vivir, que nos impulsa a vivir. Entonces, esa es una de las funciones. Si bien es cierto que en otras dimensiones este potencial es muy grande y este movimiento es muy acelerado, es decir, la vibración es muy alta y son campos magnéticos muy grandes, trabajan de manera coordenada y perfecta, en donde no se genera caos, no hay lugar a las formas similares a la materia, hay otras formas que tal vez no sean fáciles de distinguir con los sentidos corporales, pero que, insisto, están ahí y que dan lugar a otras estructuras más sutiles como los centros energéticos o chakras. Los chakras finalmente son algo de esto. Hay chakras no solo en el cuerpo. Y retomando un poco la parte humana, ese chakra, ese centro energético, que también tiene este movimiento, cuando uno gira más lento que otro, digamos que nuestra constitución es de 7 centros básicos, y cuando uno gira más lento, más rápido, o la vibración es más corta, o es menor vibración y uno es mayor y por tanto se expande más, eso genera un desequilibrio. Y como cumplen funciones específicas dentro del organismo, pueden generar alteraciones de salud, mentales, emocionales, etc. Entonces, en esas estructuras altas lo que se hace es vivir en un orden correcto, en donde está totalmente equilibrado el polo positivo con el polo negativo, en ese movimiento rítmico, y el potencial del eje es muy grande y se cumplen funciones específicas en el universo, como la emanación de los fotones solares constantes y permanentes del Sol. Nosotros podríamos considerar que la emoción es un vehículo de la energía, el cual, para poder tener esa armonía y poder tener un potencial grande y poder vivir en ese centro, en esa neutralidad que nos permite, así como el universo, hacer las cosas o las funciones un poco mejor, sería tener con la conciencia el control de estos vehículos. Es decir, si yo sé que la ira, no sé, la envidia, los celos pertenecen al polo negativo, no es que sea malo o que sea bueno, o sea, solo pertenecen ahí, y sé que la alegría, la tranquilidad, la compasión, por ejemplo, son vehículos del polo positivo. Entonces, en un momento determinado de mi vida, conscientemente yo sé a qué vehículo me puedo subir, pero yo no soy ese vehículo, solo es la energía que yo conscientemente quiero manejar en un vehículo determinado, porque eso es lo que mejor me conviene o lo que más conviene a mis intereses y al entorno en general, para no generar un caos. Por tanto, si yo estoy observando que algo, desde mi percepción, está en desorden y yo requiero utilizar el vehículo de la energía, la emoción, que pertenece a la emoción negativa, por ejemplo, ira, lo ocupo conscientemente para resolver, para dar lugar a través de un vehículo negativo a un estado de armonía, a eso que yo estoy observando que está en desequilibrio. Por tanto, no fue malo.
en el momento en que se convierte en algo malo es cuando, sin pensar, sin la conciencia, no me subo conscientemente, sino me arrastra ese vehículo y entonces la ira me maneja a mí y en lugar de establecer un orden genera un caos todavía mayor. Y de la misma manera para lo positivo. En el momento en que hay algo, a través de mi propia percepción, mis propios registros, algo externo me genera, por ejemplo, una tristeza, yo puedo conscientemente, a través de un acto volitivo, subirme a un vehículo que sea de alegría, por más que lo que esté pasando en mi entorno no me pueda provocar esto. El estado de alegría es un estado de la mente, de la conciencia, del ser, no tiene que ver con lo que pasa allá afuera. Por tanto, yo puedo elegir subirme ahí, por más fuerte que sea lo que está pasando a mi alrededor, y eso también va a establecer tarde que temprano un orden universal. Si yo me quedo en la tristeza y además de forma inconsciente me arrastra, entonces aquello que observé, que juzgué o que evalué a partir de mis registros va a ser todavía más caótico. Entonces, bueno, podemos decir que las emociones pues son la energía en movimiento en el universo entero, que son en estos planos densos un vehículo de las energías pertenecientes a los diferentes polos, y una manera de mantenerse en armonía en ese centro es a través del uso consciente de las herramientas pertenecientes a cada uno de los polos. Por último, podemos comentar que existe un primer estímulo por la mente universal de aquello que llamamos Dios para dar lugar a las formas, y ese estímulo fue con la intención de experimentar la vida. Nunca se hizo con la intención de tratar de volver a casa luego, rápido. O sea, ese no fue el propósito. Por tal motivo, si bien hay cierta premura, hoy el colectivo busca mucho porque tiene mucha sed y hambre de aprender cosas esotéricas, gnósticas, espirituales, y resolver para su vida cotidiana e ir resolviendo para su interior para alcanzar ese proceso evolutivo. Lo cierto es que también hay que hacerlo correctamente, de forma equilibrada, para que finalmente es lo mismo que estamos comentando, se entre en un movimiento correcto entre el polo positivo y negativo y se genera una potencia correcta que te permite avanzar. Pero no hay prisa, es decir, nadie te está correteando, el estímulo primario fue experimenta. Ahora, si bien es cierto se ha experimentado de forma inconsciente, hoy a través de esto se puede experimentar de una forma un poco más consciente, hasta ser totalmente consciente de las diferentes formas de manifestación, creo yo equivocadamente llamadas como realidades universales, pues la realidad solo es una, pero si bien se acepta este término, porque en este momento lo que está delante de ti es una realidad. Pero es una realidad que debemos comprender desde la conciencia como algo ilusorio, porque detrás de las formas hay otras formas de realidades o hay otras energías constituyendo diversas dimensiones con otra información hasta llegar a ese punto eje central, el núcleo o la luz que nos lleve al retorno a la fuente misma de la creación. Y entonces, bueno, pues este día les deseo, por supuesto, lo mejor, pero como dice ese hermanito, pero no tanto. Entonces, les deseo lo mejor, que el año que viene sea extraordinario y que también sepan manejar conscientemente aquellos momentos en los que pues han de pasar por aquel polo negativo, porque de eso se conforma la vida, para generar el estímulo correcto y la potencia para vivir. Así es que muchas gracias, dando respuesta a Jessy en España. Te mando un beso. Nada más.